Meditaciones, el Evangelio de hoy, ciclo C. Lunes 28 de marzo de 2022, cuarta semana de Cuaresma. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 4, versos del 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración personal. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Muchos pasajes del Evangelio muestran a Jesús que se retiraba y quedaba a solas para orar, y se pone particularmente de relieve en los momentos más importantes de su ministerio público: bautismo, elección de los apóstoles, primera multiplicación de los panes, transfiguración, etc. Era una actitud habitual de Jesús. A veces pasaba la noche entera ocupado en coloquio íntimo con su Padre. ¿Cómo enamoró a los primeros discípulos la figura de Cristo orante? ¿Cómo nos ayuda a nosotros? En esta Cuaresma podemos fijarnos especialmente en una escena que contemplamos en el Santo Rosario: la oración de Jesús en el huerto. Inmediatamente antes de entregarse a la pasión, el Señor se dirige con los apóstoles al huerto de Getsemaní. Muchas veces había rezado Jesús en aquel lugar, pues San Lucas dice: «Salió y fue como de costumbre al monte de los olivos». Pero esta vez la oración de Jesús tendrá un matiz muy particular, porque ha llegado la hora de su agonía. Llegado a Getsemaní, les dijo: «Oren para no caer en tentación». Antes de retirarse un poco para orar, el Señor pide a los apóstoles que permanezcan también en oración. Sabe Jesús que se acerca para ellos una fuerte tentación de escándalo al ver que es apresado su Maestro. Se lo ha comunicado ya durante la última cena y ahora les advierte que no podrán resistir la prueba si no permanecen vigilantes y orando. La oración es indispensable para nosotros, porque si dejamos el trato con Dios, nuestra vida espiritual languidece poco a poco. Si se abandona la oración, primero se vive de las reservas espirituales y después de la trampa. En cambio, la oración nos une a Dios, que nos dice: «Sin mí no pueden hacer nada». Conviene orar perseverantemente, sin desfallecer nunca. Hemos de hablar con Él y tratarle mucho, con insistencia,
en todas las circunstancias de nuestra vida. Además, ahora, durante este tiempo de Cuaresma, vamos con Jesucristo camino de la cruz, y sin oración, qué difícil es acompañarle. El Señor nos enseña con el ejemplo de su vida cuál ha de ser nuestra actitud. Dialogar siempre filialmente con Dios. No es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Siempre hemos de procurar tener presencia de Dios y contemplar los misterios de nuestra fe. Ese diálogo con Dios no debe interrumpirse, más aún debe hacerse en medio de todas las actividades, pero es indispensable que sea más intenso en esos ratos que diariamente dedicamos a la oración mental. Meditamos y hablamos en su presencia, sabiendo que verdaderamente Él nos oye y nos ve. Quizás sea la necesidad de la oración junto con la de vivir la caridad, uno de los puntos en los que el Señor insistió más veces en su predicación. Necesidad de la oración, el ejemplo de Jesús. Oración sobre el pueblo. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo, y ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su anhelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén. Que tengas un excelente inicio de semana. Dios te bendiga.